El maestro que nos va a acompañar durante todo el curso es el licenciado Rodrigo Ledesma. Rodrigo Ledesma es profesor de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey en la actualidad. Él también estuvo trabajando en la Universidad de las Américas, en Puebla. Estudió Humanidades en la Universidad de las Américas y Maestría en Humanidades en la Universidad de Monterrey y es candidato al doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, en España. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, mucho gusto en volvernos a saludar y además de encontrarme con caras conocidas del curso pasado, de otros viajes que hemos tenido con otros museos. En este segundo módulo de este curso Estética aplicada al arte mexicano, si ya tienen ustedes ahí su programa, si todos tienen su programa, bueno, el objetivo de este curso, tal y como lo dice la descripción del curso, pues es tratar de estudiar obras representativas de los diversos periodos expuestos en la descripción del curso. Es decir, en la descripción del curso dice ver los fines del periodo virreinal, especialmente el siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cuál es la razón de esto? Dice obtener un panorama general a manera de introducción, porque esto pues en una hora y media podemos tocar por encima algunos temas, al estudio del arte de nuestro país. La sesión anterior pues hicimos un recorrido bastante largo por el mundo prehispánico, algunos temas, si se acuerdan, por ahí está la descripción ya sintetizada de los videos que editan aquí el museo. Primero vimos una introducción a las bellas artes y a los conceptos estéticos, y luego entramos a las culturas preclásica, clásica y posclásica. Escogimos los olmecas, Teotihuacán, la ruta Puc-Maya, Tula, y algunos elementos de la cultura mexica o azteca. Si no me equivoco fue lo que vimos en aquella parte prehispánica. Luego pasamos a la parte virreinal, donde vimos algunos conceptos de los conventos, el barroco a través del retablo que está aquí arriba de la Virgen de los Dolores. También vimos algo de Cabrera y de Villalpando como los máximos exponentes del siglo XVII. Vimos el barroco del siglo XVIII y aprovechamos también el retablo de aquí arriba de San José, y hablamos de las variantes del barroco dieciochesco, y ahí nos quedamos en el curso anterior, y concluimos con algunos ejemplos aquí del noreste, Monterrey, el obispado y la catedral, especialmente los elementos compositivos de ambos lugares. Mencionamos Taral de Saltillo y mencionamos un retablo que se encuentra ahora en Monclova, que antes estaba en la Capilla del Santo Cristo al lado de la Catedral de Saltillo, como ejemplos de la arquitectura virreinal del noreste, porque normalmente decimos que aquí no hay nada y hay poco, pero hay algo, ¿verdad? Y también aclarábamos de que no era conveniente hacer comparaciones entre esta región que se desarrolló de manera diferente en aquel entonces con el centro-sur de México, como si ahora queremos ver exactamente al revés el norte de México con el centro-sur, ¿verdad? Eso fue lo que recorrimos. Y ahora pues se trata, como ustedes pueden ver a partir aquí de la primera sesión, hablar hoy. Es un tema un poco largo, espero que nos dé tiempo de verlo, la fundación de la Academia de San Carlos y los maestros neoclásicos en México, para después transitar durante las siguientes sesiones por el convulsionado siglo XIX y cómo se refleja esto en el arte mexicano. Me he dado cuenta que normalmente es más fácil que se identifique con el mundo prehispánico. Ahora ya hay bastante información virreinal y que bueno, me refiero no en los círculos específicos o académicos, sino que en el público más en general que le gusta el arte mexicano, está más vinculado a lo prehispánico y del muralismo en adelante que a las manifestaciones estéticas del virreinato, aunque vuelvo a repetir, ya hay bastante más información, pero el siglo XIX veo que es bastante desconocido y a lo mejor hay alguna razón de ser, porque para mucha gente el siglo XIX no aportó nada, fue una copia de los modelos europeos, con los académicos, como vamos a ver aquí, traídos de España o de Italia, entonces pareciera que no hubo gran cosa significativa. Vamos a ver cómo sí realmente hubo un fuerte intento y que obviamente eso provocó un hastío en las formas estéticas del siglo XIX, que van a desembocar en rupturas tan drásticas que después, ya no lo vamos a ver aquí, pero van a ser en el muralismo.
vamos a terminar nosotros, aquí les pusieron en la sesión especial, dice 19 de septiembre, José Guadalupe Posada, que lo va a dar el maestro Víctor Sandoval, que viene a la Ciudad de México. Después continuamos nosotros con el paisajismo de Velasco y ejemplos del porfiriato. Hasta ahí nos quedaremos con el arte del siglo XIX y principios del XX. Y después daremos un brinco a el arte de la posrevolución como triunfo de la modernidad, de ese entonces, aclaración. Entonces dice muralismo, escultura urbana y arquitectura pública Art Deco. Veremos cómo los grandes murales, la escultura urbana estatal y algunos edificios estatales trataban de demostrar que México había transitado de ser un país agrícola a un país industrial, de ser un país viejo a un país moderno, de ser un país de un dictador a un país republicano partidista. O sea, cómo todo eso, claro, en una sesión brevemente veremos algunos ejemplos, trató de mostrar el México moderno. Y ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? No vamos a entrar más debido a que aquí mismo en el museo se ha dado otro curso y se está dando, que es Historia, Literatura y Arte del siglo XX. Ya transitaron por los primeros 50 años y el jueves inicia la segunda parte que van a transitar por los otros 50 años. Entonces, para no empalmar conceptos, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Hasta los años 20, 30 más o menos de este siglo. Aclaro, si se fijan, son temas, no es una relación lineal de la historia del arte mexicano. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy pues es empezar a hablar de cómo transita México de un estilo barroco, que fue en lo que nos quedamos la vez pasada, de fines del siglo XVIII, hacia el arte neoclásico. Me decía la maestra Dominica, con mucha y justa razón, ella pues es europea, española, si no me equivoco estudió también en Francia, y pues para un europeo el neoclásico, me decía ella, es que dale otra vez con lo mismo, muy cierto, el neoclásico pues para un europeo es otra vez lo clásico, ¿verdad? Pero aquí hay que ver una cuestión que en México el neoclásico no tiene un referente histórico, salvo cuando llegaron los españoles con las primeras construcciones, que traían entre algunos de sus referentes el Renacimiento europeo. Entonces vamos a ver cómo el neoclásico, hay que verlo con muy buena intención, porque sí hay cosas bastante mal hechas en México del neoclásico, pero hay cosas muy dignas, que es lo que vamos a ver hoy, cómo el neoclásico trató después de significar inclusive identidad nacional, un arte completamente ajeno, de origen mediterráneo, luego renacentista, cómo el mexicano lo quiere tomar como un arte de identificación. Así una cuestión bien interesante con el arte neoclásico por analizar. Entonces nos vamos a situar en la España y en la Nueva España de los tiempos del rey Carlos III, el famoso Carlos III de Borbón, que es este rey que va a gobernar España entre 1759 a 1788 y que es quien se va a dar cuenta de que mientras Europa, países tales como la actual Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Holanda y la Prusia, que ha salido triunfante de una guerra de 7 años contra Austria, se han convertido en países fuertemente comerciales, y España, con todas sus colonias en América, llamadas los virreinatos, es un país que está en económico, en sus desarrollos internos. Entonces, es lo que se le conoce como las reformas borbónicas del rey Carlos III, que seguramente ya han escuchado a lo mejor hablar de ellas, de las famosas reformas borbónicas. Siempre me viene a la mente que hace algunos años, en el año que fue 94, en el Museo Marco, estaba hablando de esto para los voluntarios, un sábado, estaba una periodista, y por qué no decirlo del norte, y después me hace algunas preguntas y publica en el periódico las reformas bubónicas, ¿verdad?
y X persona llamó a mi casa muy molesta para reclamarme que porque había dicho ese disparate. Afortunadamente yo no estaba, mi esposa le dijo no está, llámele más tarde, la persona ya no llamó. Entonces le dijo, bueno, no fue error mío, ¿verdad? Sino que, pues desafortunadamente, la persona que hizo la nota, pues se le hizo fácil confundir borbónicas con bubónicas. Imagínense, peste bubónica con reformas borbónicas, ¿no? No tiene que ver absolutamente nada. Bueno, mera anécdota que me pasó alguna vez. Entonces, las reformas borbónicas del rey Borbón, tomen en cuenta que el actual rey español es de la casa de Borbón, es la casa que se va a inaugurar en 1700 cuando Carlos II, el hechizado, no tiene descendencia y va a entrar el famoso Felipe de Anjou o Felipe V de España en 1700, nieto de Luis XIV, y se inaugura otra dinastía en España desde 1714. Carlos II, Felipe V. Felipe V, Felipe de Anjou, que va a ser el primer rey Borbón de España, nieto de Luis XIV. Entonces, ya en el año de 1759, cuando Carlos III sube al trono español, ya han pasado pues 59 años de la presencia de los Borbones en España, pero mientras Francia está transitando dentro de sus ideas políticas y liberales del sistema monárquico, tomemos en cuenta que un poco más adelante va a morir el rey Luis XVI, guillotinado, España tiene serios problemas administrativos. Entonces, las reformas borbónicas van a consistir en reformar, a grosso modo, la administración, la economía, la educación y la iglesia. Dentro de las cuestiones administrativas, por ejemplo, tomemos en cuenta cómo aquí en Nueva España se hacen las famosas intendencias, que se va a dividir el territorio en intendencias, que muchas de ellas son son muchos de nuestros actuales estados de la República, con toda la pérdida de casi 2 millones de kilómetros por la invasión norteamericana. Otra cuestión es que, siendo un territorio tan amplio y tan vasto que tiene España en América, es difícil administrarlo a través de 2 grandes virreinatos. Uno, el virreinato de la Nueva España, que abarcaba todo lo que era México, lo que ahora es el sur de los Estados Unidos, hasta Costa Rica y parte de lo que actualmente es Panamá, y el virreinato que abarcaba desde Panamá hasta la punta de la Patagonia en la Argentina. Tenemos en cuenta que Brasil estaba en manos de los portugueses y que ya piratas, precisamente por descuido de las tierras, piratas ingleses, holandeses y franceses habían formado lo que ahora son las Guyanas. Entonces, al rey le informan que es difícil administrar tan vastos territorios y se proponen los 4 virreinatos. Nueva España se queda intacto, el de la Nueva Granada, que va a abarcar los países del norte de América, Colombia y Venezuela, si no me equivoco, el Perú, que va a conservar Perú, Ecuador y Bolivia, lo que era el Alto Perú, y el virreinato del Río de la Plata, para lo que es a los actuales países de Argentina y Uruguay y parte de, de la parte sur de lo que es actualmente Chile. Entonces se forman 4 virreinatos para la administración desde España, pero entonces eso provocó, cosa curiosa, más burocracia, puesto que tuvieron que reyes con toda su gente y las intendencias provocó el nombramiento de intendentes más todo un aparato burocrático español que era mantenido a través del Estado. Sin embargo, bueno, la intención era reformar y captar más desde América para llevar a España, puesto que los insumos de las colonias americanas cada vez llegaban menos hacia España y España estaba sumida en una quiebra económica. Tomemos en cuenta, así de paso, lo que doña Elisa Vargas Lugo le llama el burgués novohispano, que es el criollo que se pone a trabajar en estas tierras y que es discriminado por el peninsular español y empieza aquel choque entre peninsulares y criollos en estas tierras y que empiezan a fraguarse las ideas de la independencia, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a meter en tantos detalles. Entonces hay una reforma administrativa, una reforma económica. Mientras los países del Mar del Norte comercian libremente, ¿verdad? Y España sigue vendiendo sus productos, por supuesto, a otros países, sigue teniendo una economía todavía muy anclada en viejas normatividades, casi podríamos decir todavía medievalizantes del tráfico, del comercio, con una serie de trabas, con una Inquisición que aunque tiene muy poco poder sigue supervisando una serie de acciones. Los países europeos han roto esas trabas y comercian entre ellos por el Mar del Norte o inclusive algunos por la parte del Mar Mediterráneo con otros países. Entonces el rey está bien informado de todo esto y entran en unas reformas económicas del tráfico también
con otros países y con sus mismas colonias americanas, porque había dos puertos de salida, por ejemplo, en México, Veracruz y Acapulco. Imagínense nada más con dos puertos de salida para territorios tan vastos. Entonces hubo una reforma en el permiso del tráfico de las mercancías, abriendo más puertos en estos territorios americanos, entiendes, americano por México, no Estados Unidos. Es un término, como dijo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del autor de este libro, Las venas abiertas de América Latina. ¿De alguien se acuerdan? Bueno, que los gringos se han robado todo hasta el derecho de llamarnos americanos, ¿verdad? Lo cual muy cierto. Entonces entiéndase América por Eduardo Galeano se llama, si no me equivoco, este autor, ¿verdad? Entiéndase América por todo lo que es el continente americano, que estaba, lo que sabemos, en manos de España y Portugal. Se abren una serie de puertos precisamente para el comercio. Por otra parte viene lo que nos importa a nosotros, la reforma en la educación. ¿Quién controlaba la educación en España y sobre todo en Nueva España? La Iglesia. Las universidades, la Real y Pontificia Universidad de México, los colegios que estaban en manos de las congregaciones religiosas, o las grandes universidades europeas españolas como la Universidad de Salamanca, por ejemplo, pues eran reales y pontificias universidades controladas por el aparato eclesiástico. Y por otra parte, la fuerza de la congregación de los jesuitas, que tenían controlada la educación privada con un poder sobre el mismo Estado español. Entonces, las reformas de las academias, donde en Europa, en Inglaterra y Francia se llevaban a cabo los encuentros entre los literatos, los lingüistas, los artistas, especialmente lo que nos importa aquí es el arte, pues en las academias. Tomemos en cuenta que la Academia de las Artes francesa ya funciona desde 1663 y España no tiene todavía una academia. Pongo un caso, la famosa Real Academia de la Lengua Castellana, fundada por Felipe V de Anjou, fue hasta 1714, después de la Real Academia Francesa. Entonces, España entra en este factor de la academia, donde la élite intelectual, no surgida necesariamente de las universidades y sin la supervisión del aparato eclesiástico, discutían la modernidad o los avances de aquel entonces. Bueno, entonces ya existía, para lo que nos importa a nosotros, la Real Academia de las Tres Nobles de San Fernando de Madrid, fundada por Fernando VI, rey español, en el año de 1752. Conste que Carlos III va a entrar hasta 1758. Entonces, ¿qué hay en la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando de Madrid? Estudios artísticos de pintura, escultura y arquitectura. ¿Bajo qué cánones? Ya no bajo los cánones de los gremios artesanos controlados por el aparato eclesiástico, sino por el Estado, en donde los estudiantes que van a entrar ahí recibirán la educación de las artes, entre comillas, más avanzadas, de acuerdo al gusto que se está llevando a cabo, por ejemplo, en las Cortes de Versalles. ¿Sí? Entonces, esa es una de las reformas que Carlos III va a seguir, más fundación de academias. Él se llama Carlos, entonces va a fundar la Real Academia de Tres Nobles Artes de San Carlos de Valencia, en el año de 1762. Entonces ya estamos llegando a lo que quiero llegar, que es que en América también va a haber la fundación de academias. Fúndense academias en las capitales de los virreinatos, pero sin que suene esto a jactancia, ¿cuál era la capital más importante de todos los virreinatos de la América española, verdad? ¿Cuál era? Pues México, ¿verdad? La capital de la Nueva España, México. Entonces, la historia de esto se inicia desde que el visitador José de Gálvez, que luego fue ministro de Indias, y una serie de virreyes, que voy a citar nada más sin dar sus fechas, Francisco de Croix, Antonio María de Bucareli y Ursúa, Martín de Mayorga, Matías de Gálvez, Bernardo de Gálvez, Juan Vicente de Güemes y Pacheco, segundo conde de Revillagigedo, reyes que estuvieron dentro de estas reformas borbónicas y que les va a tocar especialmente a Martín de Mayorga, a los Gálvez y al conde de Revillagigedo, establecer en México una academia también de las artes. Entonces, esto se va a iniciar con que ya había pasado la expulsión de los jesuitas, la famosa expulsión del año de 1767 de Carlos III, en donde los jesuitas son expulsados de todos los territorios españoles, tanto peninsulares como americanos,
que van a dar a Italia. Tenemos en cuenta la expulsión de importantes personalidades como el padre Clavijero. Aquí arriba ven que están las figuras de los padres Clavijero, Alegre y ¿quién es otro que está acá arriba? ¿Alguien aquí del museo? Que son 3 jesuitas allá arriba, me falta uno, Abad, ¿verdad? El padre Abad, estos sacerdotes jesuitas, intelectuales, científicos, que son expulsados porque, por una parte, tienen un fuerte poder sobre el Estado español, porque controlan la educación privada, pero por otro, son los jesuitas los que están permitiendo que España, y a estas tierras como Nueva España, lleguen las ideas enciclopedistas que están desautorizando el poder real, o sea, el poder del rey, ¿verdad? Cosa curiosa, ¿verdad? Un toma y daca. España se quiere modernizar al estilo francés, pero no le convienen las ideas de los franceses, ¿verdad? Pues al rato va a morir en la guillotina Luis XVI, ¿verdad? Bueno, siempre que hablo de este tema recomiendo un libro, es El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. No sé si alguien ha tenido de leer este extraordinario libro. Bueno, ahora válgame el comercial que estamos transitando a la democracia después del 2 de julio, léanse El contrato social, ¿verdad? Y van a entender muchas cosas que han sucedido en México, que sucedieron en Francia, bueno, perdón que mencione esto, en 1789, ¿verdad? Todo lo que dice ahí Juan Jacobo Rousseau sobre el soberano, por ejemplo, es todo un tratado de democracia extraordinario. Además, una redacción bastante fluida, ¿verdad? Para leerlo, y los capítulos son cortos, y después de leerlo uno como que se siente el ABC de la democracia. Bueno, se los recomiendo, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, El contrato social. Y estas ideas liberales que los jesuitas empezaban a meter a su gente, pues esto no gustó al rey, además de lo que les mencionaba del poder. Ya habían sido expulsados de Portugal y Francia, y bueno, pues también fueron expulsados de España. Entonces, todas estas reformas que está haciendo el rey, además en la cuestión de la educación, ya se quitó de encima a los jesuitas, entonces quiere que se creen academias para establecer en las tierras de ultramar, o sea, aquí en América, los conocimientos modernos de la época. Bien, nada más, y aunque no lo vamos a ver en imágenes, a lo mejor alguno de ustedes conoce Madrid, el Madrid de la zona del Museo del Prado, del Parque, ¿cómo se llama?, del Retiro, de la Puerta de Alcalá, son las reformas de Carlos III, esas reformas, ese trazo de calles, la Puerta de Sabatini, las reformas del Palacio Real, la construcción del Paseo del Prado y del Museo del Prado por Ventura Rodríguez, la reforma de la Plaza Mayor de Madrid precisamente también por Juan de Villanueva, si no me equivoco. Todos estos artistas neoclásicos de la corona de la época responden a las reformas borbónicas de Madrid de hacer una ciudad nueva, ¿verdad? Y que cómo se conservan todavía esos elementos urbanos de tipo neoclásico, que es lo que vamos a entrar en unos minutos más. Bueno, entonces vamos a situarnos en México en el año de 1781. En Nueva España, perdón, en 1781. Pues bien, viene de visita por estas tierras Jerónimo Antonio Gil. ¿Quién era este español de férreo carácter? O sea, férreo me refiero a de fuerte carácter, un de estos hombres entregados a sus tareas. Vino a establecer aquí la Casa de Moneda. Todavía esto se conserva detrás de Palacio Nacional, en la calle Moneda, donde muchos años estuvo el Museo Nacional de Antropología. Este señor vino porque no había una casa de moneda en Nueva España para que troquelaran la moneda. Jerónimo Antonio Gil, pues se da cuenta de cuando él llega desde 1778, pues que a los artesanos gremiales encajonados en sus gremios les falta una educación para que sepan dibujar y más tarde sepan troquelar la moneda. Estos informes que se los pasa al rey, le propone fundar aquí una escuela de grabadores para que sepan cómo grabar la moneda. Entonces, desde que llega Jerónimo Antonio Gil, fragua ya la idea de que se debe de crear la academia, como lo quiere el rey, urgentemente en Nueva España, en la Ciudad de México. Entonces, en el año de 1781, se empiezan a crear todas, digámoslo así, las acciones administrativas para poder crear la academia en México. ¿Qué es lo que se necesitaba? Dinero, un patronato, espacios. Entonces Jerónimo Antonio Gil se va a encargar de todo eso. ¿A quién van a recurrir? A los comerciantes de la Ciudad de México, que otorguen donativos o bien que se les grave un impuesto para que se pueda conseguir dinero para fundar la academia, conseguir un edificio, porque más tarde va a ser muy costoso traer maestros desde España que vengan a enseñar en la academia.
conseguir becas para los estudiantes. Entonces, ciertas ciudades, por ejemplo, caso creo que fue Córdoba, en Veracruz, ciudades de españoles, la Ciudad de México, por ejemplo, la ciudad de Puebla se oponía, algunos decían que iba a ser la perdición de los valores y las costumbres con unas academias al estilo francés, había un toma y daca al respecto. Pues bien, se forma la junta que va a patrocinar la Academia de San Carlos. Se diga que la Academia de San Carlos se fundó en 1781, bueno, sí, se forma la junta directiva, pero sus puertas van a abrir 4 años después, hasta el año de 1785. Entonces, durante esos 4 años, Jerónimo Antonio Gil, que es quien realmente va a crear toda esta infraestructura para la Academia de San Carlos, piensa pues que aquí no va a haber maestros, obvio, que tengan los conocimientos modernos de aquel entonces. Vean que extraordinaria palabra, la palabra modernidad la podemos aplicar a ahorita, ¿qué es lo moderno? Pues pensemos lo que quieran, ¿verdad? Siempre lo moderno, es muy interesante ver cómo en el medievo lo moderno era lo gótico, ¿verdad? En el Renacimiento, en el barroco, y así nos vamos, y todo es moderno, ¿verdad? Qué interesante palabra. Bueno, por no confundir con todo el concepto muy complejo de modernidad. Entonces, lo moderno, el gusto moderno francés que se está llevando a cabo, no va a haber quien lo imparta. Es necesario entonces traer maestros europeos españoles para esta academia. ¿Cómo se le va a llamar a la academia? Si el rey se llama Carlos, pues creo que la respuesta es obvia. La Real Academia de las 3 Nobles Artes de San Carlos Borromeo de México. ¿Por qué Carlos Borromeo? Pues para que no se interpretara que era exclusivamente por el rey, sino que San Carlos Borromeo, aquel santo del Concilio del Concilio de Trento, que fue al cardenal de Milán, que fue al que se le entregaron todas las prerrogativas de cómo se debía dictar el arte de la Iglesia Católica con la Contrarreforma, y que se hizo famoso por sus cualidades y por sus calidades espirituales. Bueno, pues en honor a San Carlos Borromeo y en honor al rey, la Real Academia de las 3 Nobles Artes de San Carlos de México. Así se le conoció, así se tituló, y va a abrir sus puertas hasta el año de 1185. Pero bueno, hay un problema. La abrimos y luego ¿quién va a dar las clases? Bueno, entonces, para abrirla estaba Jerónimo Antonio Gil, que podía instruirlos en la talla del grabado. Pero no solamente se necesitaba grabado, se necesitaba pues otro tipo de enseñanza, especialmente de pintura y escultura. Para eso entonces se van a invitar al arquitecto Antonio González Velázquez para que venga a enseñar arquitectura. Un arquitecto que pasó tal vez con poca gloria, no sin pena, pero sí con poca gloria por estas tierras. Entonces ya va a haber quien venga a enseñar las artes en México, Antonio González Velázquez y Jerónimo Antonio Gil. También se invitaron algunos maestros de los gremios que trabajaban para enseñar cuestiones de rudimentos de dibujo, y así va a arrancar la academia. ¿Quiénes iban a ir a estudiar a la academia? Bueno, punto número 1, quien pudiera pagar las cuotas que se establecían de colegiatura. Como muchos no los podían pagar, entonces se estableció un sistema muy interesante, sistema de becas, ¿verdad? Se becaban a personas de escasos recursos, jovencitos egresados de los gremios que tuvieran las aptitudes para trabajar, o que Jerónimo Antonio Gil ya había visto algunos de ellos que podían empezar a estudiar en la academia. Es un proceso, yo honestamente no me he metido a fondo a estudiar esto, pero están los datos de quiénes, cómo, cuándo, en fin, entraron a la academia de San Carlos para estudiar desde 1785. Se hicieron unos estatutos para la Academia de San Carlos, y empezaron las clases como tal el 5 de noviembre del año de 1785. Bueno, parecía todo un inicio feliz de la Academia de San Carlos, pero tomemos en cuenta que México aún está dando por un mundo del arte barroco, ¿verdad? Todavía se están construyendo retablos dorados como los que veíamos aquí, tan solo ahí está un ejemplo, para muestras basta un botón, los de Saltillo, ¿verdad? En Querétaro se seguían haciendo estos magníficos retablos que todavía están en pie en la iglesia de Santa Rosa y de Santa Clara. Había una efervescencia todavía barroca, contaminada del rococó francés.
Se seguían pintando a la manera de Cabrera, con estas composiciones celestiales, bien trazadas, triangulares, y aunque ya había, como le llama José Alberto Manrique, la influencia de algunos elementos neoclásicos, es decir, de las columnas clásicas, especialmente del jónico, en la integración de algunas portadas barrocas, lo que le llama el neóstilo, ¿verdad? La última carta del barroco mexicano, así le llama Jorge Alberto Manrique. Con todo y eso, México sigue estando dentro de una cultura barroca. No va a ser fácil entonces que estas nuevas cesas de la Academia de San Carlos vayan a gustar de la noche a la mañana. ¿Y cuál era ese nuevo gusto? Antes de empezar a hablar ya de los autores y empezar a ver las imágenes, ¿cuál era ese nuevo gusto que se estaba cultivando en España y que querían que se cultivara en Nueva España? Me voy a salir un poco del contexto de Nueva España y me voy a brincar hacia el contexto europeo para hablar del neoclásico. Situémonos en el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano en el sur de Italia. Para ser exactos, los años de 1738 para Herculano y de 1748 para Pompeya. El descubrimiento, fíjense, en plena efervescencia del Rococó, de estas ruinas va a significar una vuelta otra vez hacia el pasado clásico mediterráneo, griego y romano, especialmente romano. De ahí, brevemente, no me voy a meter mucho en esto, pero de ahí surgen, por ejemplo, los tratados del historiador alemán Winkelmann, Johann Joachim Winkelmann, que nació en 1717 y murió en 1768, que es aquel investigador que un tiempo inclusive trabajó al lado del Vaticano, con el mismo Papa, descubriendo ruinas romanas y que ejemplificó la belleza como sinónimo de lo clásico, ¿verdad? Entonces de ahí el giro hacia nuevo clásico, hacia el neoclásico. Winkelmann, su famoso trabajo sobre Notas sobre la arquitectura de los antiguos de 1761 o Carta sobre las antigüedades de Herculano del año de 1762 o su Historia del arte de la antigüedad del año de 1764, por citar algunos de sus trabajos, que fueron tremendamente significativos para difundir el gusto por lo clásico mediterráneo. O más tarde, discúlpeme la mala pronunciación, Gotthold Ephraim Lessing, que escribió su La Conte, aquella famosa escultura helénica reconstruida por Miguel Ángel, en donde hace también toda una observación sobre el nuevo buen gusto que desbancara a las atrocidades del barroco en cualquiera de sus manifestaciones y que sonaba a un gusto versallesco, degenerado, abigarrado, ¿qué más? Ostentoso, ¿verdad? Lujoso. ¿Cuál? Sí, dorado en exceso, contra un gusto por el equilibrio, la razón, lo luminoso y algo bien importante, que desde aproximadamente el siglo V en Occidente, ¿verdad?, la caída del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo, hasta mediados del siglo XVIII, toda esa época, el arte en Europa se había trabajado en su gran mayoría bajo la tutela del cristianismo. Y el neoclásico, por primera vez, viene a romper de tajo con un arte teocéntrico por un arte homocéntrico, es decir, se rompe con un arte religioso, se busca un arte de la razón contra un arte de la fe, ¿verdad? Se busca un arte de la iluminación, de la luz natural, contra un arte de la iluminación divina. El equilibrio de unas columnas clásicas que permiten el paso de la luz, que manejan perfectamente las proporciones anatómicas de los seres humanos, es mejor que un arte barroco inspirado en cuestiones teológicas religiosas que el pueblo ni las entiende, ¿verdad? Esas eran las ideas. Entonces, es preferible un arte equilibrado, donde se le dé resalte a la figura de una persona, que aquellas escenas fantásticas, religiosas o eróticas que se estaban consumiendo en España o en Francia. Entonces se buscaba un retorno a esos cánones clásicos donde la figura del cuerpo humano importa
y por otra parte importa el equilibrio, la luz y la geometría del trazo perfecto de un gran templo griego o romano. ¿Verdad? ¿Cómo estamos dando este giro? Entonces, este giro del que estamos hablando, ideológico, que se le conoce en términos generales como la Ilustración, que está en los círculos franceses, España, o sea, las reformas borbónicas de Carlos III, busca que esas ideologías se adopten en lo que convenga a la cultura española y más tarde novohispana. Pero hay un tema muy serio. ¿Cómo era posible poder inculcar en las artes un gusto de un arte frío ante un país cálido como Nueva España, donde con la mezcla de razas y la misma cultura hispana, netamente metida en la fiesta religiosa, en donde el barroco está muy de acorde con muchas de las regiones de México y de la idiosincrasia del México novohispano de aquel entonces, por un arte frío, calculado, ¿verdad? Y con un pasado completamente ajeno, porque aquí no hubo una cultura griega ni romana, ¿verdad? Difícil de poder meter esto en las mentalidades. ¿Cómo meter una ideología racional y empírica en un país como Nueva España o una región como Nueva España basada ciegamente en la fe religiosa? Dificilísimo. Pero bueno, pues para eso siempre hay gente lista. ¿Cómo adaptar y cómo se adaptó estos cambios ideológicos dentro de la cultura novohispana y dentro del arte novohispano, que es lo que vamos a platicar, que vamos a ver ahorita precisamente, ¿sí? Entonces vean que fue algo como que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que pudiera pensarse que esto iba a penetrar en estas ideologías? Pues sí, claro, transitó y se tardó mucho tiempo, pero se logró. Me imagino, para citar un ejemplo que no vamos a ver aquí en imágenes, pero nada más para que pensemos esto, alguno de ustedes conocerá la Capilla de los Nápoles en Guadalupe, Zacatecas, esta capilla que está del lado izquierdo, que cuando uno lo ve desde el museo, desde arriba, piensa que es una obra barroca porque se ve todo dorado, pero si lo vemos con detenimiento y más si podemos entrar al espacio, que es una planta de cruz griega, resulta que es neoclásico, además está trabajado allá por 1840 y tanto, si no me equivoco. Y son columnas, creo que son jónicas, no recuerdo ahorita bien si dóricas o jónicas, con sus estrías, con sus tímpanos, pero todo dorado. Un neoclásico barroquizado. Era dificilísimo que en México la gente se desprendiera de tajo del barroco y diera un salto al frío neoclásico, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a encargar de esto? Bueno, pues entonces va a llegar a México una gran personalidad que realmente va a ser quien va a instaurar el gusto neoclásico. Fíjense cómo lo estoy titulando, hay un libro se apellida Paz, editorial Gustavo Gili, por cierto, no recuerdo ahorita el nombre de él, que se llama Gusto Neoclásico, ¿verdad? Muy buen término, ¿verdad? Independientemente de si me gusta o no me gusta, era el gusto de la época, el gusto neoclásico. ¿Cómo se va a instaurar el gusto neoclásico? A través de un valenciano de relativa corta edad, cuando va a llegar a México, que se va a llamar Manuel Tolsá, que seguramente hemos escuchado hablar de él. En la bibliografía, tampoco no está en este libro. Voy a recomendar algo que no está aquí. ¿Cómo? Entonces me pasó, fue error mío. Bueno, se los digo ahora, pensé que lo había puesto aquí, discúlpenme, fue error mío, me lo brinqué. Este pequeño librito, además fácil de adquirir y de fácil lectura, de Salvador Pinocelli, se escribe Pinocelli con doble L, Y al final, Salvador Pinocelli, que se llama Manuel Tolsá, arquitecto. Son de estos libros monográficos que está sacando el Conaculta, y pues si queremos iniciarnos con el neoclásico en México y conocer sencillamente de Tolsá, es una lectura que la hacemos rápido y además con muy buenas imágenes y que nos va a dar idea de quién era esta importante personalidad de Manuel Tolsá. Manuel Tolsá era un valenciano que había estado en la Academia de San Carlos de Valencia,
que después va a revalidar sus estudios en la Academia de San Fernando de Madrid, cuando es invitado por Jerónimo Antonio Gil para que venga a dirigir la cátedra de escultura a la Academia de San Carlos de México. Tolsá contaba tan solo con 33 años, era bastante joven para lo que realmente ya era. Va a llegar en el año de 1791 y a Tolsá se le va a deber realmente la inserción del neoclásico en México. Él va a preparar unos yesos, copia de los yesos originales en tamaño, de los mármoles originales, de grandes esculturas clásicas mediterráneas, griegas y romanas, para el vaciado del yeso, por supuesto primero del dibujo y del yeso, a los estudiantes de la Academia de San Carlos. Pero Tolsá no solamente va a ser un gran escultor, va a ser sobre todo un gran arquitecto, que realmente va a ser él quien con los trabajos personales va a dejar la huella de lo que era el neoclásico, el buen gusto del neoclásico en Nueva España. Y pues bueno, vamos viendo entonces imágenes de Tolsá para ir explicando sobre las imágenes mismas qué fue lo que iba haciendo Manuel Tolsá, ¿verdad? Bien, Tolsá, una vez que llega, obviamente es invitado a una serie de proyectos, ya hablaremos ahorita del proyecto de la Catedral de México, y tan solo para que vean la gran versatilidad de este maestro escultor de mucho temple, de estos españoles que un día se bajan del barco y al día siguiente ya están trabajando, así era Tolsá, de carácter, era una de estas mentalidades muy neoclásicas, imbuidas de la mentalidad de Miguel Ángel, por ejemplo, o de Leonardo da Vinci. Él era un gran admirador de ellos, pero sobre todo también de un barroco Bernini, que él lo veía como un gran clásico. Entonces era un hombre de carácter, de temperamento, y vean que hasta una plaza de toros diseñó. Aquí podemos ver que está en el Archivo General de la Nación, cómo diseñó con madera una plaza de toros, y allá en la parte principal, donde se encuentran los jueces o los invitados de honor, cómo levanta un templete neoclásico, un par de columnas de tipo corintio, ¿verdad? Se ven ahí las columnas corintias, y en la parte superior remata con un tímpano triangular para poner el escudo de España. Todo fríamente calculado, con apertura de luminoso, con unos telones, pero se acabó el barroco, ¿verdad? Entre comillas, aquí se acabó el barroco. Digo entre comillas porque vamos a ver que no del todo en la obra de Tolsá. Entonces, bueno, esto nada más como un ejemplo, pero en la Catedral de la Ciudad de México, que no se habían acabado todavía las obras, bueno, hasta la fecha no se han acabado, siguen restaurando la Catedral de México, ¿verdad? Son de estos casos así como hay un dicho que dicen, cuando se acabe la Catedral de Colonia se acabará el mundo, porque pues, se le cae un pedazo, se le cae otro, le ponen uno, se le ponen otro. Yo creo que algo similar le va a pasar a la Catedral de México. El día que ya la dejen estable y que no se caiga nada, a lo mejor se acabe el mundo. Pero bueno, dentro de las obras iniciadas con Claudio de Arciniega hasta la cúpula terminada por Manuel Tolsá, podríamos hablar de casi 300 años de construcción de la Catedral de México. Para ese entonces, lo que son las torres de la catedral se estaban construyendo cuando llegó Tolsá por un mexicano llamado Damián Ortiz de Castro, que él es el que va a terminar las torres completas y el remate de estas formas de campana. Damián Ortiz de Castro muere en el año de 1793, cuando estaba recién llegado Manuel Tolsá. Nada más quiero mencionar cómo Damián Ortiz de Castro, un mexicano, estaba bien informado de lo que estaba sucediendo en Europa, puesto que estas torres están inspiradas en la Catedral de Pamplona, obra de Ventura Rodríguez, un español neoclásico. Imagínense, no quiero decir que las haya copiado, pero Damián Ortiz de Castro estaba informado de lo que estaba pasando en el neoclásico español, claro, a través de grabados. Entonces llega Tolsá, le piden que continúe con las obras de la Catedral de México, y Tolsá, con ese extraordinario ingenio, piensa cómo armonizar el neoclásico y que no desencaje con toda esta estructura colonial barroca, manierista y barroca de la Catedral de México. Pues bien, en la parte que corresponde, es que ahora no hay apuntador. En la parte que corresponde a lo que es el reloj de la catedral, así como toda esta balaustrada,
integra perfectamente el reloj de la Catedral de México con las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, con una balaustrada que remata lo que ya existía y completa con una serie de esculturas de santos las torres de la catedral que había diseñado Damián Ortiz de Castro. Entonces concluye lo que ya estaba pensado, este reloj, no sé si ustedes lo ven así a primer impacto, nos recuerda mucho a los relojes de los edificios franceses, pero también hacía falta una cosa, terminar de la catedral lo que es la cúpula. Cambiamos de micrófono. La cúpula de la Catedral de México, esta parte que es esto, no tengo una mejor imagen, vamos a ver, aunque sea por atrás, la cúpula de la Catedral de México. Bien, aquí está, ¿verdad? Toda esta parte, bueno, había tenido una serie de diversos maestros mayores, especialmente Luis Gómez de Trasmonte, que había trabajado en el siglo XVII en el diseño de cómo terminar estas portadas de tipo barroco de la Catedral de México, pero especialmente la cúpula que le hacía falta va a ser diseñada por Manuel Tolsá. Entonces vemos que es una cúpula que va a descansar sobre un tambor de 8 lados, con unas pilastras planas, no sé si se alcanza a percibir hasta allá, unas pilastras planas con estas volutas que son de tipo jónico, remata con un tímpano circular como los que se utilizaban en el manierismo, y en la parte superior lo que se refiere a la linternilla la eleva y la prolonga hacia arriba, por supuesto inspirado en las grandes cúpulas. Él era un gran admirador de Miguel Ángel, por supuesto que algo le tuvo que haber inspirado la cúpula de San Pedro. No quiero decir que sea una copia de la de San Pedro, por favor, simplemente es un diseño original de él, pero aquí está el detalle del cupulín, cómo él idea una cúpula dentro del gusto neoclásico con estos floreros, imitación de floreros típicamente neoclásicos, como si fueran una especie de bomboneras, ¿verdad? Que casi podemos cogerlos y destapar, ¿verdad? La bombonera, miren, esta parte de aquí, que se pone muy de moda como decoración neoclásica, cómo las integra todas estas al edificio y las remata en la parte superior con este florero que se encuentra ahí arriba. Bueno, algo muy mexicano, ponerle estos azulejos para la cuestión de la filtración del agua. Tolsá trabaja en la Catedral de México entre 1793 hasta realmente 1799 aproximadamente, a ver si le podemos dar un poco más de foco. Y aquí en esta torre, para que veamos la extraordinaria integración plástica que logró Damián Ortiz de Castro al levantar estas torres muy manieristas, que nos recuerda a las de El Escorial de Madrid, de don Juan de Herrera y de Juan Bautista de Toledo, y la parte que integra posteriormente Damián Ortiz de Castro con estos recuadros, sin romper con la continuación estética de las torres, y las balaustradas que ya aparecen aquí en lo que es la torre. Vean el equilibrio que hace Manuel Tolsá de continuar la balaustrada para integrar estos elementos del reloj con las torres, así como estos floreros, imitación de floreros, para darle una integración, vuelvo a repetir, con la torre, puesto que la torre, miren, aquí están los elementos que va integrando Tolsá, así como los santos que pone superior. Entonces, ahí se nota la genialidad de Manuel Tolsá, cómo no rompe el equilibrio de lo que es la Catedral de México. Bueno, nada más un detalle de la torre del lado izquierdo. Aquí se encuentra el reloj que estábamos mencionando de la catedral. Entonces, miren, toda esta parte estaba concluida, ¿sí? Todo esto. Y lo que hace Tolsá, integra el reloj, pone a las tres virtudes teologales, la balaustrada que se continúa junto con estos zócalos para ponerle esto que en lugar de ser pináculos, estas formas terminadas en pinos, pone aquí una especie de floreros o de mecheros que están sosteniendo aquí todavía un adorno en la parte superior. Estos elementos que integra también el Manuel Tolsá, vean estos elementos, estos floreros, para darle una integración plástica a todo el edificio, que en esta parte de aquí abajo pues es completamente barroca. También se le va a encargar otra serie de obras, como va a ser este busto para la tumba del capitán Hernán Cortés. Hernán Cortés, el conquistador, que
pues en su tiempo, tomemos en cuenta que todavía estamos en tiempo de los españoles, pues no me sé bien la historia, los restos de Hernán Cortés van y vienen, y bueno, pues cuando son llevados y traídos, se le encarga a Manuel Tolsá un busto de Hernán Cortés. Vean lo que es un genial escultor, está fundido en bronce. Ustedes obsérvenlo, y cómo puso Hernán Cortés, como un ¿qué? Como un romano. ¿Y qué tiene que lo haya puesto como un romano? Pues era la moda, ¿sí? Retratarse como romano. Entonces nos lo pone como un militar romano. Vean cómo la cabeza ligeramente hacia la izquierda, cómo nos recuerda a estas esculturas griegas helénicas que inclinan ligeramente la cabeza hacia la izquierda, o también nos podría recordar a las esculturas de Bernini con estos giros típicamente barrocos, como puede ser el mismo pelo o la barba del Cortés, el traje de militar romano y no necesariamente español, y los pliegues que se van envolviendo, que podemos hablar de un transitar entre el barroco y el neoclásico, para que vean cómo el propio Tolsá, que admiraba grandemente a Bernini, no se desprende tampoco del neoclásico. Esta es una obra del año 1795, de 1795, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, el busto de Hernán Cortés, ¿no? Claro, se inspiró en unos dibujos, aunque le hace ahí un perfil griego. Vean la nariz, es una nariz de tipo griego, pero sin perder lo que es la cara del conquistador, de acuerdo a los grabos y pinturas que había de él, que los estudia, todo lo que tiene a su alcance Manuel Tolsá, logra esta magnífica escultura con esta fuerza expresividad de un Cortés apacible, tranquilo, como un triunfador conquistador. Y estas son algunas de sus obras de integración ya neoclásica, algunos edificios coloniales, como va a ser el retablo de la iglesia de la Profesa, que originalmente era iglesia de los jesuitas, que se llamaba de la Profesa porque allí profesaban los jesuitas, que con la expulsión de ellos pasó a manos de la congregación de San Felipe Neri. Aquí podemos ver la integración de los elementos neoclásicos que va a utilizar Tolsá. Podemos percibir cómo levanta columnas de tipo jónico, pone el entablamento que sustituye el famoso triglifo por la metopa clásica por estos encadenamientos, el tímpano triangular con todos los dentados muy del tipo clásico, sería el monumento principal, el altar, hace una cuestión circular con una cúpula que bien pues puede recordarnos algunas iglesias romanas como San Estéfano Rotondo, o hay un templo dedicado, si no me equivoco, creo que es a Vesta, Dios mío, no recuerdo ahorita, en Roma, que es un templo circular. Él se inspira en estos elementos clásicos, y en la parte de arriba, vean cómo hay un fuerte barroquismo dentro de de esta construcción neoclásica. Podemos percibir unas columnas doradas con capitel corintio en la parte superior, un arco de medio punto decorado en sus intrados, y en donde se encuentra San Ignacio de Loyola, acuérdense que era iglesia jesuita esta, aparece un gran manifestador a la manera de la cátedra de San Pedro de Bernini. Sol que irradia todo esto, que nos recuerda bastante al barroco de Bernini. Y ahorita vamos a ver un acercamiento de San Juan, San Juan el Evangelista y San Juan el Bautista, que pone aquí Manuel Tolsá. Disculpe, me dije un disparate, no es San Ignacio de Loyola, es San Felipe Neri, perdónenme, San Felipe Neri. Bueno, aquí está, a ver si le podemos dar un poco de foco, la imagen del San Juan el Bautista. Antes de que yo les diga qué les parece esta escultura, ¿a quién les recuerda? ¿Alguna gran escultura de la antigüedad clásica que está en el Museo del Louvre? Es helénica, no tiene brazos. ¿Cuál es? La Venus de Milo, ¿verdad? Estas Venus o estas mujeres, claro, con otro tipo de ropa, pero vean que es la misma postura, una rodilla salida, con la forma de inclinar la cabeza. Vean la cara de San Juan, más bien pareciera San Juana Bautista, claro, no es San Juana, parece una cara tremenda, hermosa la cara, bastante femenina, no casi de un hombre, más bien de una mujer. Vean el corte del pelo hacia atrás, como lo que eran las Venus clásicas, sosteniendo el borrego con una postura
cómo tuerce la cabeza para mirar el rostro contemplativo de San Juan el Bautista. Entonces, claro, son las modas neoclásicas, que por eso Tolsá esculpe en bronce este trabajo. Y uno de sus trabajos tal vez más conocidos, discúlpenme la mala fotografía, el famoso caballito o estatua ecuestre a Carlos IV, que se encuentra ahora en la Ciudad de México. Está fuera del Museo Nacional de Arte, en la calle de Tacuba número 5. Hace poco platicaba con una persona que vivió muchos años en la Ciudad de México y me decía, no, el caballito para mí ya perdió su esencia. Y digo, ¿pero por qué? Pues ahora lo puedes ver mejor, lo puedes fotografiar, lo puedes admirar. Antes estaba ya pasaba una serie de carros. No, es que era parte ya de la Ciudad de México, que lo vieras en el coche. Bueno, tú como chilango, pues tú lo piensas así. Pero si lo quieres, pues, con todo respeto, digo, pero si lo quieres apreciar en el coche, no lo podías apreciar, ¿verdad? Es más, digo yo, años y años que, o sea, ahí está el famoso caballito, pues sí, lo veías como el famoso caballo Zaragoza, a la salida de Zaragoza ahí por el aeropuerto, lo veías a lo lejos, es como el caballo del Diego de Montemayor, el que se quedó esperando aquí para cruzar la calle, dice la gente, ¿verdad? No lo puedes ver en Constitución, ahí está recargado, ¿verdad? No puedes a lo mejor admirar la escultura en toda su completitud. Esta es una escultura de lo más extraordinario que se ha hecho, no tan solo en el arte mexicano, sino en las estatuas ecuestres del mundo entero. Bueno, me estoy basando en el historiador del arte Justino Fernández, que así opina sobre el caballo de Carlos IV. El rey Carlos IV, un rey torpe en el sentido de que pues mandaba realmente su ministro Godoy, se casó con doña María Luisa de Parma, que era realmente la que mandaba. No se han visto esa familia de Carlos IV de Goya, en donde pone un rey taciturno, gordo, y una mujer fuerte, que era realmente la que llevaba las riendas de un reino ya decadente. De ahí Fernando VII el deseado, que luego ya no fue tan deseado cuando subió al trono, el hijo de este señor, al que se le independizan las colonias. Es que España estaba en una etapa de decadencia. Bueno, pues el rey, pues para levantar su decadente figura, se manda a retratar por Juan de Villanueva en la Plaza Mayor de Madrid. Si alguien conoce Madrid, hay un caballito también de Carlos IV, con mucho mayor calidad de Tolsá que el propio de Villanueva, y esta escultura que la hace Manuel Tolsá. Podemos ver aquí al rey vestido como un emperador romano, como un César, inclusive con la mano levantada, pero vean la calidad de la integración de la persona con el caballo, la fuerza del giro del caballo como si estuviera caminando y que voltea hacia la izquierda, la anatomía de ambos combinada, que le da una fuerza, la foto nos dice poco sobre la escultura. Y además, todo lo que es el enjabelzamiento o todas las riendas y tapetes y monturas que trae para el caballo, realmente cuando uno lo ve en vivo pareciera casi que puedes coger las riendas del bronce. Una foto del libro para que vean un poco mejor la calidad. Casi tocas ahí los tapetes, los pliegues que caen de las vestimentas del rey, como si el aire le estuviera dando. Vean el caballo cómo va haciendo el gesto, el momento en que abre un poco ¿cómo se llama? Su boca, su fauce, cómo caen las crines, aunque sí son un poco exageradas a lo mejor las crines, pero a lo mejor hacían los caballos de los reyes. Pero vean la anatomía de la pata del caballo, es realmente extraordinaria, y ni se diga la anatomía de la mano del rey, que era un rey regordete. Cuando uno ve esto en vivo puedes ver hasta las venas y las musculaturas, para que vean el extraordinario conocimiento que tenía Manuel Tolsá, puesto que él era un hombre que trabajaba horas y horas al estilo Miguel Ángel hasta que completaba todo lo que era un estudio anatómico. Esto nos habla, tan solo por esta escultura, Manuel Tolsá bien podría pasar a los anales de la historia del arte por la magnífica composición. Para Justino Fernández dice que este caballo solamente lo puede superar a lo mejor a ver si me acuerdo, de Donatello, que está en Venecia, ¿cómo se llama? Es un famoso personaje italiano, ¿verdad?, que dice, solamente el no sé qué de Donatello podría llegarle en calidad al caballo de Carlos IV. Gracias. ¿Cómo? El Gatamelata de Donatello, gracias, que está en Venecia. Si solamente podría superarle, a lo mejor, tiempos diferentes, pero por la calidad escultórica de una estatua ecuestre, ¿no? Realmente, ¿sí? Es bronce también, está fundido en bronce. Sí. Está muy afuera del Museo Nacional de Arte, se puede apreciar ahora. Tiene
gran pedestal, de ahí el término de zócalo, para la Ciudad de México que ahorita voy a mencionar, y realmente es una escultura extraordinaria. Bien, en el interior del Palacio de Minería, no tengo una imagen nada más para que la vean por dentro, que también fue encargado a Manuel Tolsá en el año de 1797, fue cuando realmente, aunque dice ahí 1792, lo que pasa es que están poniendo ahí la fecha del Palacio de Minería, de los inicios de los trabajos y los proyectos al año que ya había llegado Tolsá. Realmente las obras como tal van a trabajarse hasta el año de 1797 y vean qué extraordinaria, podríamos decir, neoclásica, en donde en la parte de abajo utiliza arcos de medio punto, almohadillados, que nos recuerda al Palacio Pitti de Florencia. Por otra parte integra una casi columna, ¿verdad?, porque no está completa, dórica, con zócalo, con su capitel. Todo lo que es el entablamento donde están las fechas no tiene nada de decoraciones, para que en el segundo cuerpo nos levanta un par de columnas jónicas acompañados con los floreros de la balaustrada, con unos arcos ligeramente rebajados, y nuevamente termina con la balaustrada. La integración, por eso es neoclásico, que se hace la amalgama de elementos clásicos, renacentistas, manieristas o mediterráneos, y se consiguen estos extraordinarios trabajos. Justino Fernández dice al respecto del Palacio de Minería: edificio espléndido y de gran belleza, el más importante de su género en América, uno de los pocos neoclásicos de primer orden que existen en el mundo, ¿verdad?, por posición, por toda la integración de los elementos que logra este extraordinario palacio. Ahora vean nada más la calidad del trabajo, de la integración de estos elementos de ambos pisos. Ustedes pueden notar inmediatamente cómo pareciera la mano de uno abajo y la mano de otro arriba, y es simplemente la integración de estos elementos precisamente neoclásicos, dos en uno como tal, y además tiene una extraordinaria y esplendorosa escalera con un plafón en la escalera, también extraordinario. No tengo imágenes de ahí. La obra maestra de Manuel Tolsá, que no pudo concluir por su prematura muerte, va a ser el ciprés de la Catedral de Puebla. A ver si se le puede dar un poco de foco. Me imagino que visitaron esto ahora ya los que fueron a Puebla, anduvieron aquí en el ciprés. Esta extraordinaria obra, única en todo México. Había un ciprés en la Catedral de México que después fue sustituido. El obispado de Puebla y su poder que tenía, manda llamar a Tolsá para el diseño de un ciprés en la parte de la catedral, en la parte central, y el resultado fue este extraordinario monumento. Ustedes pueden apreciar cómo aquí Tolsá nuevamente no se desprende del barroco. Idea una forma circular a través de 6 pares de columnas, 12 columnas de tipo corintio con estrías que simbolizan los 12 apóstoles. En la parte de abajo, en lo que es la entrada a las criptas de los obispos, diseña una puerta de tipo romano con un tímpano manierista curvo, pero roto en la parte de abajo, tal y como se utilizaba en el siglo, desde finales del XVI y en el XVII. Después, lo que es el entablamento que va circulando, utiliza una serie de decoraciones con unas campanas en cada uno de estos como arcos, pero sigue utilizando el dentado muy de tipo clásico renacentista, pero rompe perfectamente a la manera barroca, en un tremendo barroquismo, para insertar otra vez un gran manifestador dorado que nos recuerda a Bernini. Entre nubes pone el símbolo de la Virgen María. Es tremendamente barroco. Y ustedes observen las neoclásicas figuras de los padres de la iglesia que ahorita mencionaremos, trabajados en yeso y como si fueran imitaciones de mármol, combinados con estos barroquísimos ángeles retorcidos que voltean, inclusive se curvan de cuerpo entero para mirar hacia el manifestador, o estos en pleno vuelo, casi como preparándose para echar el vuelo ahí, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Como si fueran a brincar esos ángeles hacia el aire. En la parte de la cúpula, aquí sí, inspirada en la de San Pedro de Roma, podemos ver que hay un arco de medio punto, con pilastras tablereadas con estas molduras perfectamente rectangulares, y en la parte de arriba un tímpano triangular coronado por estos ángeles que sostienen símbolo de, me parece que es el símbolo papal, no estoy bien seguro. Integra a esta cúpula con los arcos, los floreros, para terminar con San Pedro, que ya no es obra de él, ahorita lo vamos a ver en detalle, de uno de sus alumnos.
Perdón, buena pregunta. Ciprés se le llama un monumento exento, como es esto, donde se venera algo sagrado. En este caso, pues abajo está la cripta de los obispos y sirve como altar mayor. Viene de la palabra del árbol ciprés, ¿verdad? Ven que es un árbol y se utiliza separado del altar, ¿verdad? La diferencia con el baldaquino, por ejemplo, el de Bernini, que está en Roma, es que baldaquino viene de baldac, que significa donde está lo sagrado. Entonces se supone que ahí abajo está la tumba de San Pedro y por eso se le levantó el baldaquino, y el ciprés pues es un monumento exento, es decir, que no está pegado al altar. Eso es lo que significa ciprés, por eso se le llama ciprés a esto, ¿no? Entonces realmente es una obra consumada y extraordinaria de Manuel. Trabajaron con él dos alumnos, Pedro Patiño Istolinque de la Academia de San Carlos y José Manso Poblano, que fue realmente quien terminó. Vean cómo fragua Tolsá estas esculturas en yeso, son yesos, pero cubiertos de una resina para que parecieran mármoles, con la caída de los pliegues, un tanto cuanto ustedes quieren hierático, recordándonos las figuras clásicas, pero con el juego de lo que es el padre de la iglesia, San Gregorio, a ver si se le puede dar un poco de foco, San Gregorio Papa, gracias, ahí está, podemos ver todo un europeo, ¿verdad? Vean, todo un griego hasta el mentón y la nariz, pero vestido con pliegues y con una tiara papal para significar a San Gregorio Papa. La que sigue, por favor. Y también aquí está San Agustín, tal vez a ver si le podemos dar foco, un poco menos a lo mejor logradas de sus imágenes. Ahí está San Agustín con su báculo y su libro. Aquí podemos apreciar los detalles internos de lo que es el entablamento con estos casetones típicamente renacentistas. Vean cómo integra columnas clásicas corintias, con estrías doradas, con casetones renacentistas, con estos decorados pues ya muy Tolsá, muy su generis de él, que se utilizaban en los tiempos romanos y que él integra en este entablamento. Y ahorita vamos a ver cómo integra el barroquismo, además del que ya habíamos visto, en la imagen de la Inmaculada que está allá adentro. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos a San Gregorio, otro de los importantes padres de la iglesia, como a pesar de que la figura es algo rígida, cómo juega con las curvaturas típicas de las esculturas barrocas. Y la que sigue, por favor. Aquí me falta nada más San Ambrosio de Milán. Aquí estamos viendo hacia el interior de donde está el sagrario, que podemos ver, mira, es un cuadrado que se convierte en un ochavo, porque en las partes de las esquinas se forman estos elementos decorativos verdaderamente a la manera barroca, en donde imaginémonos esta esquina que aquí se le pone otra molduración que está viendo hacia otros horizontes, tal y como se hacía en el barroco. Esto es tremendamente berninesco. La que sigue, por favor. Y un detalle, bueno, foto del libro, porque no he podido tomar un detalle del interior que se pudiera ver, perdón, que se ve el grano de la foto, pero bueno, para darnos idea, vean qué cosa tan extraordinaria. La Inmaculada de Tolsá, inspirada tremendamente en qué gran escultura de Bernini. ¿Cuál? Esa puede ser una, la Francisca, la Beata Albertoni, que está en San Francisco Arripa de Roma. Esa puede ser una, muy bien. Esa que está así como acostada, o Santa Teresa. Claro, Santa Teresa antes de que se esté hacia atrás, pero vean cómo la cara extraordinaria griega de esta Virgen hermosa, las manos casi como el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Se ve que Tolsá era un enamorado de Bernini, bueno, enamorado en el buen sentido de decir de su obra de Bernini, ¿verdad? Sí. Y en la calidad de los pliegues, vean la curvatura tremendamente barroca, salomónica, completamente en su composición. Las mismas manos no están pegadas al cuerpo, están caminando hacia el pecho. Se quedan en el momento en que se va a tocar el pecho en un arrebato espiritual la Virgen, con unos ángeles tremendamente barrocos, con sus caras nada más regordetas y las alas, lo que erróneamente se le dice querubines, no son necesariamente querubines, son ángeles en general, y que están mirando hacia la Virgen coronada con las estrellas y la composición. Vean la caída de los pliegues, no son unos pliegues rígidos que caen, se retuercen. Esto es tremendamente barroco. Como Tolsá fue el que vino a insertar el gusto neoclásico, para que vean cómo el propio español Tolsá, que era muy católico, no se podía él mismo desprender del barroco, y estoy casi seguro, sin haberme metido mucho en la obra y vida de Tolsá,
que Tolsá disfrutaría mucho con el barroquismo mexicano. Por algo no se desprendió de él, ¿verdad? Y pues vino a morir inclusive a México, aquí vino a dejar su vida y su obra. La que sigue, por favor. Bueno, ya me emocioné con Tolsá, no me va a dar tiempo de terminar. Nada más para que vean las adecuaciones neoclásicas que se hicieron en la Catedral de Puebla por uno de los alumnos que le ayudaron a construir el baldaquino a su muerte, que se llama José Manso. Y José Manso, que viaja por Europa, admira los grandes monumentos europeos, conoce la cúpula del Panteón, él es el que se le ocurre darle esta reforma neoclásica a la cúpula de la Catedral de Puebla, insertar todos estos magníficos casetones que van a, como quien dijera, hacia el círculo del cupulín de la catedral, así como la reforma de la balaustrada que rodea a la cúpula de la catedral. Pero esto ya es obra de José Manso, continuador de la obra de Manuel Tolsá. La que sigue, por favor. Tolsá murió en 1816, se enferma de las vías respiratorias por el clima de la Ciudad de México y muere de una cosa, no necesariamente una tuberculosis, una cosa así de las vías respiratorias, cae bastante enfermo, no puede continuar con las obras ya del baldaquino, del ciprés de la Ciudad de Puebla, y cede a sus alumnos Ixtolinque, Pedro Patiño Ixtolinque y José Manso, y tristemente pues va a morir. La doctora Guadalupe Ramos de la Universidad de Valladolid, que estuvo haciendo un sabático aquí en México, me comentaba que investigando en el archivo de la Basílica de Guadalupe, se encontró con un documento en donde Tolsá había sido llamado por el abad de la Basílica para que reformara la Basílica, ¿verdad? Desde entonces. O sea, Pedro Ramírez Vázquez, había habido ya una idea previa de que el propio Tolsá se aventara a la nueva basílica desde aquel entonces, pero es precisamente ya cuando Tolsá más tarde va a caer enfermo. Un dato que no se conoce, inédito, pero muy interesante al respecto. Bueno, vean un grabado de Joaquín Antonio Fabregat, uno de estos grabadores que vino a dar clases a la Academia de San Carlos y que va a grabar cómo se reformó la Plaza Mayor de la Ciudad de México en el año de 1797, ahí está toda la cédula, esto ha sido muy reproducido, este grabado. ¿Qué significa esto? Las reformas urbanas de Carlos III para las ciudades y las capitales virreinales. La Ciudad de México no tenía esta composición, se le forma una composición circular con la balaustrada, ya se fijaron, con las entradas, tal y como se estaba haciendo en los jardines del reino de Carlos III. Ahí ya está el proyecto del caballito de Carlos IV, puesto que todavía no está terminado, puesto que el caballito o la estatua ecuestre va a ser terminada hasta 1803. Y esto es de 1797, pero ya está el proyecto de colocar un caballo sobre un zócalo. Entonces los habitantes de la Ciudad de México que se citaban en la Plaza Mayor se decían, los vemos en el zócalo del caballito o en el zócalo de la Plaza Mayor. De ahí que los chilangos, bueno, soy medio chilangos, los habitantes de la Ciudad de México le llamen zócalo y por extensión otros ciudadanos mexicanos les llamen a sus plazas mayores zócalos. De ahí viene el término, pero de zócalos pues no son zócalos, son plazas mayores. Zócalo es base, una base. O sea, el zócalo es donde está la base. Y nosotros zócalo entendemos por la Plaza Mayor, ¿verdad? Entonces de ahí viene el término, ¿sí? Sí, claro que estuvo el caballito puesto, por supuesto que estuvo ahí desde 1803 hasta 1821. Don Agustín de Iturbide lo mandó tapar, le puso un toldo, ¿verdad? Con el derrocamiento de Iturbide, el caballito fue a dar, ahí donde iban a dar todos los desperdicios de aquel entonces, a la Escuela de Medicina, que ahora está ahí por la Plaza de Santo Domingo, que ahora es una sede de la Universidad Nacional. Allí estuvo mucho tiempo el caballito guardado, casi 100 años estuvo ahí. Qué bueno que no se les ocurrió en alguna de estas incursiones de guerra civil en México destruirlo. No, me supongo que sí ha cambiado, sobre todo la adecuación de las avenidas ahora muy anchas que hay ahí alrededor. Mire, no me sé la historia del Zócalo, pero ha sido tremendamente transformado el Zócalo de la Ciudad de México, hasta que quedó esa plaza tan fea, más que con la bandera, porque no le quitaron todo, ¿verdad? La dejaron fría, sin sabor, toda esa explanada para las manifestaciones, grito de la independencia. Sé que ni siquiera lo he leído, pero sé que hay por ahí un trabajo que habla de la evolución de la Plaza Mayor en México, hasta el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas, que querían restablecer otra vez, darle una dignidad
al Zócalo, al mal llamado Zócalo de Ciudad de México, es que es muy frío. Uno llega esperándose encontrarse con una plaza mayor típico de nuestras ciudades españolas en México y de momento, pum, no hay nada, ¿verdad? Como que se siente una frialdad, ¿no? Uno llega, uno de las plazas mayores más hermosas de México está en Puebla, es la Plaza Mayor de Puebla, ¿verdad? Muy neoclásica, por cierto. Y algo así dicen que era la Plaza Mayor también de la Ciudad de México, que como existía la Alameda, se sustituyó, bueno, si está la Alameda, ¿para qué queremos Plaza Mayor? Entonces limpian la Plaza Mayor, que sirva de manifestaciones populistas, y allá que se vayan a pasear a la Alameda. Entonces, por eso fue la razón. Pero vean cómo había quedado, y este dibujo es muy importante, uno, porque lo hizo Joaquín Antonio Fabregat, de la Academia de San Carlos. Dos, porque está representando la reforma urbana de la Plaza Mayor de México. Tres, el diseño de la Plaza Mayor fue del maestro de arquitectura de la Academia de San Carlos, el español Antonio González Velázquez, de las pocas obras que hizo. Y cuatro, que nos está mostrando el proyecto del caballito que más tarde estuvo colocado en la Plaza Mayor o Zócalo de la Ciudad de México. Y además es de una extraordinaria calidad en dibujo, en perspectiva, que nos muestra tal y como estaba la Ciudad de México en aquel entonces. Bien. Aquí está Manuel Tolsá, es un detalle de su pintura, trabajada por el español que vino a trabajar como pintor, como maestro de pintura, que fue Rafael Gimeno y Planes. Rafael Gimeno y Planes era otro valenciano que fue invitado a trabajar a Nueva España. Él también venía de la Academia de San Carlos de Valencia, pasó por Madrid y llegó 3 años después que Tolsá, en el año de 1794, para enseñar dibujo. Fíjense nada más, por primera vez en la historia de México, dibujo al desnudo, por supuesto masculino, ¿verdad? No había una clase de dibujo al desnudo. Entonces, Gimeno y Planes, aunque Tolsá ya había hecho algo, y lo mismo que Jerónimo Antonio Gil, el que vino a instaurar la Casa de Moneda, va a venir a establecer la cátedra de dibujo y de pintura al óleo desde el punto de vista neoclásico. Hizo este magnífico retrato de Tolsá. Aquí podemos ver a Tolsá aproximadamente de 37 años, un hombre de mirada fija, un magnífico retrato, tal y como eran los retratos neoclásicos, es decir, la figura al frente, esto es solo un detalle, y por fondo nada. Pensemos en este pintor Luis David, el pintor oficial de Napoleón, con su famoso juramento de los Horacios. La parte de atrás no hay nada, es un telón gris, oscuro, donde lo que se importa es resaltar la figura humana. El propio Rafael Gimeno y Planes pintó, vean la cara así como de enojón que tiene, de carácter fuerte que tenía Jerónimo Antonio Gil, cómo lo retrata con su troquel en la mano derecha, con su moneda en la mano izquierda, un hombre ya de edad madura, de férreo carácter, vestido a la usanza de la época, y para darle una ambientación neoclásica le pone atrás una cara, un yeso, y por atrás un telón rojizo, apenas levantado un poco, mínimamente, casi nada de detalle, para no distraer de un primer plano la figura, tal y como era la pintura neoclásica, que deja de pintar esas escenas vaporosas o las escenas al estilo los italianos de estos extraordinarios paisajes venecianos, o el Tiepolo, que migra al Palacio Real de Madrid a pintar estas extraordinarias cosas en los techos con estos puntos fugados, para cambiar por una pintura que refleje hechos históricos o personas de la época en un primer plano, y vuelvo a repetir, por fondo absolutamente nada que distraiga la atención de la persona como tal, como estamos viendo en esta extraordinaria pintura. Sí, bueno, así a grosso modo en la pintura, ¿verdad? Esas son las características que van a traer a la Academia de San Carlos. Fíjense, romper con las imágenes de santos, de vírgenes elevadas en los cielos, sostenidas por ángeles en nubes vaporosas, condecorados con una serie coronadas por la Trinidad cristiana, en pleno vuelo en el cielo. No, eso ya no. Ahora, pies en la tierra, figuras humanas, primeros planos, olvídense de detalles accesorios, ¿verdad? Como hay un brusco giro dentro del arte neoclásico. Pero, lo que les decía, el propio Jerónimo Antonio Gil no se desprendió del barroco.
Uno ve esto y dices, oye, esto es de Cabrera. No, 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 es de Jerónimo Antonio Gil. ¿Pero cómo Jerónimo Antonio Gil? Pues también, como buen español, le costaba trabajo desprenderse del barroquismo. Podemos percibir aquí, en esta extraordinaria pintura, cómo tenemos ahí a la Virgen María, lo que estaba mencionando. Precisamente, vean cómo transitan entre el barroco y el neoclásico. Está la Virgen María, ven qué extraordinario trazo, perfectamente equilibrado, un cuadrado con un triángulo que es isósceles, ¿verdad? La Virgen, luego la Trinidad en perfecto equilibrio, que están coronando con elementos iconográficos, el espejo de justicia o la palma de la santidad y martirio de la Virgen, con ángeles músicos que los acompañan, que están festejando la Virgen subida al cielo y coronada por la Trinidad, con ángeles vaporosos, uno que carga aquí la cruz. Esto está en el plafón de la capilla, de lo que era la capilla de la de minería, es un gran óleo de Jerónimo Antonio Gil, y podemos percibir cómo, como les decía, hay un transitar del barroco al neoclásico del mismo maestro de la academia. Bien, se nos acabó el tiempo, son las 8:30 en punto, ¿le seguimos? ¿Sí? Me falta ver Tres Guerras y a Pedro Patiño Stolinque y Alconedo. De Alconedo nada más son 4 imágenes, de Patiño Stolinque son 3 y Tres Guerras unas 5. ¿Le seguimos? Bueno, pues ya entrados en gastos, ¿verdad? Ahora sí que entrados en gastos. Bueno, una mala pintura de Francisco Eduardo Tres Guerras. Tres Guerras fue un arquitecto celayense, seguramente han oído hablar de él, ¿verdad? Ahorita me mencionaba Alejandra Salazar que había estado allá por Celaya. ¿Dónde está Alejandra? Acá está, ¿verdad? Había estado, le dije, pues ¿qué andabas haciendo en Celaya? ¿Verdad? Me llamó la atención, visitando familiares, pues precisamente ahí surgió la figura de este arquitecto local, pero que muy poco transitó por la Academia de San Carlos. Su formación fue autodidacta dentro de una tierra rica y próspera que era el Bajío, que es el Bajío, guanajuatense, ahora guanajuatense, que tomemos en cuenta que era el granero de la Nueva España, y Celaya era una importantísima ciudad de la entonces de los tiempos virreinales. Pues ahí surge Francisco Eduardo Tres Guerras, este pintor. Vean que el cuadro es pésimo, como cuadro es pésimo, lo hizo José María Llerena, no lo estoy poniendo como obra de arte, simplemente pues cómo lo retrata, que le pone su busto neoclásico y el Carmen de Celaya reformado, que es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, este importante arquitecto quiso ser un Tolsá mexicano, como pintor no lo hacía, hay que decir las cosas como son. Vean que como pintor le faltaba mucho. Aquí pintó a su esposa, pareciera una de estas pinturas domingueras, le falta perspectiva en el piso, vean los pies y los zapatos completamente desproporcionados, los pliegues tremendamente rígidos, aunque pues se ve que está dentro de la corriente neoclásica al poner un fondo oscuro y a la figura de su joven mujer en un primer plano. O sea, como pintor hay que reconocer que Tres Guerras le faltaba, pero como arquitecto y como escultor era toda una genialidad. Se le atribuye esta magnífica fuente de Neptuno en Querétaro del año 1797, en donde podemos ver cómo en la parte que corresponde a la pila realmente es una composición barroca, casi la mitad de lo que sería una estrella de tipo barroco, pero levanta un arco de medio punto con una clave principal que se proyecta en una venera o concha, símbolo del agua. Pone los almohadillos típicamente renacentistas italianos, decoraciones de tipo neoclásico, es decir, decoraciones como si fueran unos botones incrustados de tipo de unos telones con unas conchas, estas piñas que se utilizan también mucho en el neoclásico. Está la piña como sostenida en algún artefacto, o sea, vean, es la imitación de esto, y el arco de medio punto, en donde aquí en una ábaco pone una inscripción al respecto, tal y como se hacían en los monumentos neoclásicos, volver a utilizar el latín como se hacía en los antiguos monumentos renacentistas o como se hacía en los monumentos romanos. Remata con una balaustrada, no confundir la parte de atrás que es de la iglesia de San Antonio, y remata con esta balaustrada, nada más es hasta aquí, esto no es ya, por favor, no nos vayamos a confundir. Remata con una balaustrada con un ojo que se le conoce como ojo de buey, que, bueno, eso siempre se utilizaba en mucha época, pero en el neoclásico fueron muy nuevamente utilizados en esta composición. Y al centro, el Neptuno,
que sale, que brota del agua, a ver si se alcanza a ver la figura, robusto, corpulento, con un giro del torso, nos recuerda bastante a qué escultor renacentista italiano, de figuras corpulentas, ¿verdad? No quiero decir que sea, pero tiene una inspiración un poco en la postura de dar un paso y de levantar este brazo. Al David de Miguel Ángel, ¿verdad? Nos recuerda mucho a las composiciones anatómicas, no quiero decir que sea la postura del David como tal, de las composiciones tectónicas, robustas de Miguel Ángel. Entonces aquí podemos ver que pues Tres Guerras era un buen escultor. Y como arquitecto se le atribuye en esta casa, la casa de los condes de Rull en Guanajuato, en donde podemos ver que se utiliza nuevamente el almohadillo con una gran baranda, pero en la parte de arriba utiliza el par de columnas jónicas con estrías, pilastras jónicas. ¿Qué diferencia entre la columna y la pilastra? La columna que sostiene y la que adorna, con tímpanos triangulares y al centro un gran tímpano circular, y remata nuevamente con un tímpano triangular para poner un escudo nobiliario. ¿Cómo combina los elementos que están en boga en aquel entonces? ¿A qué sigue, por favor? Lo que sí es de él es la portada anexa, aunque se ve como un pegoste. Esto sí no vamos a reconocer que tal vez no es una obra cumbre dentro del neoclásico. El convento de San Francisco de Celaya, los franciscanos llaman a Tres Guerras, le piden que le hagan una adecuación a su fachada de tipo colonial y pues se le ocurre ponerle este pegoste aquí encima, neoclásico, donde utiliza fuste liso con capitel jónico. No, la luz no nos permite ver el entablamento donde se ponen estos elementos decorativos como de tapiz muy de la época neoclásica que se retoman de lo romano, y para rematar pone un tímpano. No sé qué opinan ustedes, perdón, lo pone también con base en la parte de abajo con un zócalo, ¿verdad? Ahí en la parte de abajo. No sé qué opinen ustedes al respecto, pero como que no hay una integración bien dada, ¿verdad?, entre la construcción colonial con la imposición de un pegoste neoclásico. Pero bueno, son de las obras que hace Tres Guerras en su región natal. La que sigue, por favor. Y disculpen que no tengo una foto por fuera, pero vean la reforma que hace a la iglesia del Carmen, su obra maestra, una iglesia colonial que se va a transformar en una iglesia neoclásica. Podemos percibir cómo aquí piensa en la entrada, después de lo que es el coro, cierra con estas paredes, ¿verdad? Levanta una columna corintia, hace un arco de medio punto, vean cómo lo abre a manera de un tímpano, pero abre el arco. O sea, el cerrar esto, ¿a qué está inspirándose? Como si fuera un arco romano, pero en lugar de abrir más arcos, lo cierra, ¿verdad?, perfectamente rectangular a la manera clásica romana, le pone estas decoraciones como de guirnaldas que se entrecruzan muy de tipo romano para poner santos ahí, creo que es San Antonio y alguna monja carmelita. Y en lo que eran los antiguos retablos dorados que había, tumba todos los retablos dorados para integrar monumentos neoclásicos e integrar con la decoración que había barroca una nueva decoración neoclásica y darle un giro de modernidad. Para muchos, y por qué no, el neoclásico es frío, ¿verdad? Era más rico el barroco de las iglesias, pero vean lo que es un trabajo bien integrado en esta composición neoclásica del interior del Carmen del Celaya. El interior y el exterior, ambas cosas lo hizo. La que sigue, por favor. Y en la iglesia de Teresitas, o de las monjas teresianas, conocidas como las Querétaro, esta sí obra de Tres Guerras, es muy interesante porque se ve que Tres Guerras, igual que Damián Ortiz de Castro en su tiempo, se ponía a leer con libros grabados de la época, y en París se había construido la Madeleine de París, que la Madeleine de París a su vez estaba inspirada en la Maison Carré, o la casa cuadrada de Nimes, una casa romana al sur de Francia. ¿Qué hace Tres Guerras? Pues se inspira en esos dos monumentos y les levanta a las monjas de Santa Teresa en Querétaro un templete romano. Si tú transitas por ahí, ¿alguien conoce esto en Querétaro? ¿Alguien ha ido por ahí? Bueno, si uno va caminando por ahí, ¿usted sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta iglesia? Uno transita por ahí y uno puede pensar todo menos que es una iglesia católica, porque es realmente un monumento pagano. Entonces, ya que mencioné la palabra y que lo decía casi al principio de la sesión de hoy, ¿cómo integrar
esos puntos neoclásicos paganos con lo cristiano. Pues ahí está, pues construyamos en el nuevo gusto neoclásico iglesias cristianas en un país católico como Nueva España o una región católica. Vean lo que hace Tres Guerras, columnas con fuste estriado, capiteles combinados entre corintio y jónico, el entablamento libre, no hay nada, pero sí el dentado, tímpano triangular e inserta el escudo de la congregación de las Teresitas, de las monjas de Santa Teresa de Jesús carmelitas, y en la parte de arriba termina con este remate con unas pilastras rectangulares y el arco de entrada, un arco de medio punto, no tengo un detalle de abajo, apenas si se alcanza a ver ahí un arco de medio punto. Es muy interesante por dentro porque no la pudo terminar y todavía están los decorados. Esto cuando uno dice cómo se hace una decoración escultórica interior de un edificio, el que sea, de aquel entonces, están todas las líbanas a picar para hacer los decorados del interior y tiene un magnífico altar neoclásico, pero tremendamente en su composición barroca, ¿verdad? Como dice el maestro Manuel González Galván, el máximo especialista de barroco en México, de los máximos especialistas, es un bosque de columnas clásicas dentro de una composición barroca. Él comentaba que una vez llevó unos italianos ahí a propósito en una excursión de especialistas, historiadores del arte, y pues les dijo, antes que les diera la explicación, ¿ustedes qué opinan de esto, verdad? Y estaban los italianos fascinados. Es que esto es barroco, pero todos los elementos compositivos, estructurales, son columnas clásicas, neoclásicas, pero ¿cómo es posible que puedan concebir algo barroco dentro del neoclásico? Los italianos estaban fascinados, ¿verdad?, con el interior de la iglesia de Teresitas. La que sigue, sin una fecha exacta, se le atribuye más o menos entre 1810 a 1820 la construcción, en plenos tiempos efervescentes de la independencia. Aquí podemos ver el arco principal de medio punto con dos arcos pequeños que nos recuerda al arco de Constantino en Roma, ¿verdad? Está el famoso arco de Tito y el arco de Constantino que termina ahí en el Foro Romano, que es de 3 arcadas y en lugar de los ábacos puso unas ventanas rectangulares para la iluminación de los coros. Para poner el equilibrio, vean cómo pone aquí otros recuadros rectangulares, el arco principal de entrada con 2 arcos de medio punto pequeños, un nártex, que es un nártex, un espacio previo antes de entrar, tal y como es en la Madeleine de París, para luego ya entrar al espacio religioso. O sea, una magnífica composición regional, muy dentro de este neoclásico guanajuatense o abajense, puesto que esto ya está en Querétaro. Bien, la que sigue. Abajense, es decir, de tierras del Bajío. Y de los alumnos de don Manuel Tolsá está Pedro Patiño Istolinque. Conste que la referencia que voy a dar ya es de hace muchos años, ya 14 años. El historiador Rogelio Ruiz Gomar dice que merecen más estudios Pedro Patiño Istolinque, que no se ha estudiado más su obra. Entonces digo, bueno, esta es una referencia de hace 14 años, y si me voy más estricto es de hace 18, porque la primera edición de la historia del arte mexicano de Sepp Salvat es de 1982. Entonces, bueno, hay una segunda edición de 86. A lo mejor, ya no dudo que algún estudiante de la UNAM y cercano a las obras de Patiño Istolinque haya hecho algún estudio más profundo. Poco se conoce entonces de la obra de Patiño Istolinque, y en el sagrario de la Catedral de México, que originalmente fue diseñado por Lorenzo Rodríguez, bajo una composición de planta de cruz griega, con esa magnífica composición de columnas estípites, las primeras columnas estípicas exteriores de México. El interior fue redecorado, originalmente iba a ser por Manuel Tolsá, cae enfermo, muere, y la obra se queda para Pedro Patiño Istolinque. Vean lo que logra, un altar tremendamente neoclásico que se parece al de la profesa de su maestro Tolsá. Unas ordenanzas de Carlos III para que no hubiera tantos incendios y no se desperdiciara tanto oro en los altares dorados, prohibieron la construcción de retablos dorados de madera y luego dorarlos con las placas de oro, que ahora se tenían que hacer en piedra, y piedra pues había para regalar y prestar. Llegaba el vedor o supervisor y veía que realmente se estaba haciendo esto en piedra, pero no, ¿verdad? Para un listo hay otro más listo. Pues resulta que esto estaba hecho en madera, recubierto con yeso y con una resina para que pareciera piedra o mármol. Entonces llegaba el vedor, muy bien, sigue en piedra. Entonces muchos altares, específicamente, el de Santo Domingo, no estoy seguro si el de Santo Domingo de México, los de la Catedral de Puebla, hechos también,
están hechos en madera imitando la piedra, como lo que hizo aquí Patiño Stolinque. ¿Qué es lo que hace? Columnas con fuste limpio, sin estrías, una combinación entre corintio con jónico, entablamento con unas como vírgulas, o sea, unas decoraciones circulares, luego remate en el tímpano circular, esculturas, si se fijan, bastante rígidas. Lástima que la imagen no me lo permite ver. Bueno, aquí tengo otra. No, pues no se alcanza a ver la parte de arriba. Arriba hay un manifestador, ya un poco con ciertos dejos barroquizantes, pero si vemos un detalle, aquí podemos ver las estrías de la columna con los detalles de los tímpanos, la fe representada ahí en la parte de arriba, con una escultura tremendamente griega, ¿verdad? Lo cual pues inmediatamente nos remite al mundo neoclásico. Un altar muy bien logrado por el alumno Patiño Stolinque, que esto es del año 1827. Él mismo hizo el San Pedro que corona el ciprés de la Catedral de Puebla. Claro, no es una foto de libro y no se alcanza a ver muy bien, pero podemos ver pues que los pliegues son muy rígidos, tal y como eran las obras de este autor. Pero quiero llegar a esto de Pedro Patiño Stolinque. Este yeso que se conserva en el Museo Nacional de Historia, que representa el rey Bamba. El rey Bamba fue un rey español de los visigodos que gobernó del año 672 al año 680. Hay un pueblo que se llama Bamba, precisamente en la provincia de Valladolid, donde hay una iglesia románico, ¿cómo se llaman estas iglesias? Mozárabe, románico mozárabe. No sé por qué se llama así, si ahí vivió un tiempo ese rey, pero los godos tenían la idea de que el rey, para poder gobernar y tener poder, tenía que tener barba. Para derrocar al rey, un día que se queda dormido, le cortan la barba. Entonces el rey no puede gobernar ya. Entonces renuncia a la corona, renuncia el rey Bamba a la corona, y el pueblo, más que el pueblo, su grupo de magistrados están asombrados y no lo pueden creer. Entonces esta historia la relata aquí Pedro Patiño Stolinque, pero a la romana, no a la visigoda, ¿verdad? Nos pone, bueno, aquí le falta un brazo ya, pero nos pone a militares romanos, a ver si se pudiera mejorar un poco el foco, por favor. Nos pone a militares romanos que están asombrados. A ver, aquí está, a ver, para ver la imagen, aquí está, miren, aquí está el rey Bamba, está entrando con su espada, vestido de emperador romano, o más que, pues sí, de emperador guerrero, pero ya no trae barbas, ya se fijaron, nada más trae patilla y bigote. Se le queda viendo muy raro, con la boca abierta, el niño sale así como a ver qué está sucediendo, en un bajo relieve. Vean cómo este viejo de la corte también dice, pero ¿qué le pasó al rey? Ya abdicó, y entonces está diciendo, no es posible, ¿verdad? Están bravos de ver realmente qué es lo que ha sucedido. Vean la mano así en alto, de que Dios mío, nos hemos quedado sin rey. Pero la gran calidad escultórica del yeso, que representa figuras a la usanza romana, con estos rehundidos, vean cómo son esculturas romanas que se recargan sobre un pedestal, y aquí un espejo casi rococó, vean todavía la influencia del barroco, dentro de una composición muy rígida, muy rígida, muy límpida, discúlpenme, muy límpida, con los cortinajes cayendo allá. Tan solo por esta obra se nota la calidad de Pedro Patiño Stolinque. Y para terminar, un artista que murió sin lograr más obra de arte porque se metió de revolucionario insurgente, fue apresado con Morelos y más tarde fusilado, José Luis Rodríguez Alconedo. Este artista poblano, que había estudiado en unas especie de academias que tenían, valga decirlo así, como academias satélites que tenía la Academia de San Carlos, José Luis Rodríguez Alconedo, es un gran pintor del pastel. Aquí hay un autorretrato de él. Vean cómo la moda neoclásica de pintarse sin nada que distraiga en el fondo, y con un busto, o más bien con una cara de un yeso, al cual está coronando como si fueran hojas de laurel. Y vean la gran calidad de esta pintura, vean la mano, cómo se le alcanza a ver las venas, y el juego cromático de las luces que hay al respecto en este autorretrato de Rodríguez Alconedo. Tiene toda una serie que yo tengo una duda, dicen Academia de Bellas Artes de Puebla, pero pues nunca he dado con estas pinturas. ¿Dónde están? ¿Quién sabe, no? A lo mejor estoy aquí diciendo una herejía, a lo mejor sí están en alguna parte, pero nunca las he visto, nunca las he podido ver en vivo en Puebla. Tiene una serie de los 12 apóstoles, a lo mejor se inspiró en la famosa serie del Greco, de los 12 apóstoles. ¿Quién es?
San Pedro con las llaves del cielo. Vean cómo combina el dramatismo de la pintura casi romántica ya, ¿verdad? Estas poses exageradas. Tomemos en cuenta, pues si él murió en 1815, no estaría ajeno a algunas influencias ya románticas que se estaban dando, pero toda la ambientación neoclásica, del fondo solamente pues una luz como para darle una aureola de santidad, y la magnífica calidad de los ojos con la mirada hacia arriba. No dudo que haya alguna influencia aquí del Greco o de Guido Reni, de estos pintores barrocos italianos, dentro de su neoclásico, que hubiera ciertos barroquismos. ¿Quién es este? Nada más 2 imágenes más y ya terminamos. ¿Quién es? El de la espada, ¿quién es? ¿Qué santo? Al lado de San Pablo, ¿verdad? Entonces nos pone aquí a San Pablo, ¿verdad? Como casi en una mirada retadora, con su espada, las magníficas barbas, por fondo no hay nada, otra vez lo oscuro. Vean qué gran calidad del rojo en la capa que trae el San Pablo, las figuras anatómicas algo exagerados, por eso les decía que a lo mejor hay un cierto dejo ya de influencia barroca y romántica. Y para terminar, un San Andrés, vean qué mirada de tristeza, este rostro dolido, a San Andrés que lo crucifican en una forma de cruz, con el cuello bastante exagerado, casi pareciera el tronco de un árbol viejo, ¿verdad? El cuello de San Andrés mirando hacia el cielo, vean esas manos callosas, robustas de un hombre que ha trabajado, que ha sufrido, viendo hacia el cielo. Realmente es extraordinaria la calidad de Rodríguez Alconedo, pese a lo poco que produjo, que también hizo cuestiones de grabados en plata, que se conservan algunas de sus obras en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Bueno, gracias por haberse esperado, puesto que ya les quité bastante tiempo. La próxima sesión, entonces, vamos a hablar de un tema que es los artistas viajeros en México, pintores viajeros en México, y haremos un largo recorrido durante el siglo XIX de los pintores viajeros por nuestro país. Bueno, muchas gracias.